Entonces, antes de empezar ya con la clase en sí, a mí me gustaría saber si es que alguno de ustedes se anima a darme una definición de qué cosa es lo que creen que son signos vitales o qué cosas son los signos en medicina, ya, de manera más general. ¿Qué cosa es lo primero que a ustedes se les viene a la mente? Pueden levantar la mano, pueden hablar, si no yo voy a llamar a cualquiera de manera random. Ah, ¿se me escucha? Sí, 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 se escucha. Signos, lo que podemos medir. Ujú. ¿Y crees que hay alguna diferencia con síntomas? Con Mm. síntomas se refería como que una explicación del paciente más interior de lo que siente el paciente. Es como algo exacto, algo así. Exactamente, y esa es una de las primeras definiciones que ustedes tienen que tener en cuenta, que signos como signos y síntomas son conceptos que generalmente se usan como si fueran intercambiables, como si fueran lo mismo, pero en medicina ustedes tienen que ya saber que un signo no es lo mismo que un síntoma. Por eso cuando ustedes les manden a resolver casos clínicos, el doctor les va a preguntar ya cuáles son los signos que presenta este paciente y cuáles son los síntomas que presenta este paciente. Y como bien lo dijo Valeria, los signos van a ser objetivos, ¿sí? Y eso es algo que tienen que recordar. Vamos a anotarlo acá. Ya. Los signos van a ser objetivos. ¿Y por qué van a ser objetivos? Porque nosotros los vamos a poder medir. ¿Con qué vamos a medir? Podemos utilizar el tensiómetro. ¿Qué otros instrumentos podemos utilizar para medir los signos vitales, chicos? Aparte del Un tensiómetro. termómetro, Un termómetro para medir la temperatura. ¿Qué más? ¿Qué otro instrumento? Tenemos para medir la temperatura, ese es uno de los signos vitales. ¿Cuál es otro signo vital que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando examinamos un paciente? el pulso, Presión arterial, Ya la presión arterial que le vamos a medir, ¿con qué la medimos? tensiómetro, con el tensiómetro. Exactamente. También me dijeron el pulso, que en realidad vendría a ser, lo que nosotros medimos es la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo medimos la frecuencia cardíaca? ¿Alguien se acuerda? ¿En dónde la podemos medir? ¿Dónde ustedes, si les digo, mídanme la frecuencia cardíaca, ¿en qué lugar la medirían? ¿En la muñeca? ¿En el cuello? ¿En la pierna? ¿En cuál? los arterias principales, ¿verdad? La coronaria y la radial, no sé si estoy bien. Ajá, la radial, que está en la muñeca, y la carótida, que está en el cuello. Ay, ¿Sí? carótida, gracias. Exacto. Luego tenemos otro signo vital, ¿cuál es? Que es es uno de los más importantes y uno que en realidad contamos y medimos solamente observando al paciente. ¿Cuál creen que es? La frecuencia Frecuencia respiratoria. respiratoria. Frecuencia respiratoria. Exactamente, la frecuencia respiratoria. Y un dato muy importante es que cuando ustedes miden la frecuencia respiratoria de un paciente, no le pueden decir que están midiéndole la frecuencia respiratoria, porque de manera inconsciente el paciente va a empezar a respirar más rápido. Ustedes saben que en realidad el respirar es algo que nosotros hacemos de manera involuntaria. Nosotros no tenemos que pensar en respirar para poder hacerlo. Entonces, si nosotros le decimos al paciente, ya siéntate que voy a contar tu frecuencia respiratoria, inconscientemente el paciente se va a poner ansioso y su frecuencia respiratoria va a incrementar. Entonces, eso nunca se le dice al paciente. Le puedes decir que le vas a medir la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, pero nunca la frecuencia respiratoria. Y por último, el último signo vital que ustedes están tocando, que está muy ligado a la frecuencia respiratoria, va a ser la saturación de oxígeno. ¿Con qué se mide la saturación de oxígeno, chicos? Oxímetro, Con el El oxímetro. oxímetro o pulso oxímetro, exactamente. Entonces, esto van a ser los signos. ¿Y qué cosas son los síntomas? Los síntomas, como bien lo mencionaron, los síntomas van a ser subjetivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los síntomas constituyen una descripción que nos da el paciente, una sensación que no puede ser medida con ningún instrumento. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los síntomas más comunes con los que los pacientes se van a presentar a la emergencia es el dolor.
El dolor, claro, existen escalas como la escala visual análoga, la escala numérica que es del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Pero en realidad esto no son mediciones exactas, ¿sí? El paciente nos puede decir que le duele un 7 de 10, que su dolor es un 7 de 10, cuando para otra persona su dolor, ese mismo dolor puede ser un 3 de 10, ¿sí? Otro síntoma, por ejemplo, la sensación de alza térmica, ¿sí? Ustedes cuando vean las historias clínicas van a ver en el relato que es ponen, ¿no? Paciente refiere sensación de alza térmica. Esto no va a ser lo mismo que decir paciente viene con fiebre. ¿Por qué? Porque la sensación de alza térmica es lo que el paciente dice, ¿no? Es como cuando ustedes están enfermos, su mamá les toca la frente, lo siente un poquito caliente, se dice ya, tienes fiebre. Ya, pero eso no es así, eso se describe en medicina como sensación de alza térmica. ¿Por qué? Porque es una percepción de la temperatura corporal que tiene el paciente. Recién cuando nosotros utilizamos un termómetro para medir la temperatura es que nosotros decimos que este paciente tiene fiebre, tiene una elevación de la temperatura. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿No? Listo. Entonces, los signos vitales van a servirnos principalmente para evaluar el estado general del paciente. Ya hemos visto cuáles son todos estos signos vitales que vamos a estar tocando hoy día. Recuerden cuáles son las unidades, eso es muy importante, sobre todo en el caso de la temperatura, porque ustedes, si es que han podido leer de repente el PH-TLS, que por si acaso es el libro principal para el curso de PBM, sobre todo para la segunda parte, van a ver que en algunas bibliografías se utiliza la escala de Fahrenheit, sobre todo en bibliografías americanas. Para lo que es este curso y en Lima, Perú, y para nosotros la temperatura siempre se va a medir en grados Celsius. En el caso de la frecuencia cardíaca, se va a medir en latidos por minuto. En el caso de la frecuencia respiratoria, se va a medir en respiraciones por minuto. En el caso de la presión arterial, milímetros de mercurio, por favor acuérdense, porque en algunos pasitos ponen centímetros de agua y no es así, es milímetros de mercurio, y la pulsoximetría se mide en porcentaje. Entonces, ¿qué van a evaluar todos estos signos vitales principalmente? Van a evaluar lo que es la funcionalidad de dos sistemas principales, el cardiovascular, el pulmonar y también la funcionalidad del centro termorregulador. ¿Alguno de ustedes se acuerda de la teoría en qué parte de nuestro cuerpo se encuentra el punto de control que va a decir a qué nivel se encuentra nuestra temperatura de manera diaria, de manera normal? ¿En dónde creen que se encuentra? Exactamente, en el hipotálamo. ¿Y el hipotálamo en dónde se encuentra? En el cerebro, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los signos vitales van a evaluar a los sistemas principales. El sistema cardiovascular, que es básicamente el corazón, arterias y venas. El sistema pulmonar, que vendrían a ser los pulmones, bronquios, bronquiolos, tráquea y todo lo que es la vía respiratoria. Y el centro termorregulador, que básicamente también estaría evaluando la funcionalidad del sistema nervioso central. Estos signos vitales van a alterarse por diversas causas. ¿Cuál es la más común? El ejercicio. Cuando ustedes hacen ejercicio, pueden haber notado que después de terminar, observan un incremento de la temperatura corporal, un incremento en la frecuencia respiratoria, un incremento en la frecuencia cardíaca, incluso puede haber un incremento en la presión arterial. Y esto es completamente normal. Esto se da de manera fisiológica. ¿Cuándo es que nosotros hablamos de una alteración patológica, es decir, anormal de los signos vitales? Cuando esta va a ser dada por alguna enfermedad subyacente. Y acá hay otra diferencia que ustedes ya tienen que ir manejando también, que es hablar de condiciones fisiológicas y de condiciones patológicas. ¿Cuál es la diferencia? Las condiciones fisiológicas van a ser cambios, fluctuaciones normales que se dan en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, van a haber fluctuaciones en la temperatura corporal. Se ha observado que después de la ovulación, la temperatura corporal de la mujer tiende a elevarse un poquito por arriba de lo normal. Entonces, y esto constituye una alteración fisiológica, ¿sí? Es algo normal. En cambio, las alteraciones patológicas son aquellas que van a estar dadas
por enfermedades subyacentes. Básicamente las alteraciones patológicas se dan cuando algo está yendo mal en el cuerpo. ¿Sí? Los signos vitales también pueden alterarse por consumo de drogas, por consumo de alcohol y también los famosos falsos positivos y falsos negativos que se dan cuando los instrumentos que estamos utilizando no están bien calibrados, y esto aplica más que nada para lo que son los tensiómetros de mercurio, porque son aparatos muy, muy, muy delicados que si se golpean a veces se descalibra, sobre todo el relojito que ya vamos a ver que tiene. Entonces vamos a empezar con la parte de la temperatura. Como ustedes bien me lo mencionaron, el centro termorregulador, y acuérdense de esto por favor porque esto siempre le preguntan. ¿Cuál es el centro termorregulador de la temperatura? Va a ser el hipotálamo, ¿sí? Y el del hipotálamo la temperatura, mejor dicho, va a ser el resultado del equilibrio entre estos dos sucesos, entre estos dos eventos o procesos, como le quieran llamar, que vendrían a ser la termólisis y la termogénesis. Entonces, ¿cuál es el centro termorregulador de la temperatura? El hipotálamo, que se encuentra en el cerebro. ¿Qué procesos se llevan a cabo en el hipotálamo que van a resultar en el equilibrio de la temperatura en una temperatura normal? Lo que es la termólisis y la termogénesis. ¿Qué cosa es la termólisis? Es el proceso mediante el cual vamos a perder calor. Sí, se pierde calor. Y la termogénesis es un proceso mediante el cual se gana calor. Sí. ¿Cómo nosotros podemos ganar calor o mejor dicho, qué cosa es lo que hace que mantengamos calor o podamos ganarlo? Principalmente esto que ven acá, que es el metabolismo basal. Nosotros, o mejor dicho, el cuerpo humano en sí, funciona gracias a una secreción continua de diversas moléculas, entre ellas hormonas. Y hay una hormona principal que es secretada por la glándula tiroides, que se conoce como se conocen como las hormonas tiroideas, que vendrían a ser, vamos a anotarlo para que no se nos olvide, la T3 y la T4, ¿sí? Que también las pueden encontrar como triiodotironina, la T3, y la T4 como tetraiodotironina, ¿sí? Entonces, estas hormonas lo que van a hacer es darnos la suficiente energía de manera diaria para que nosotros podamos continuar con nuestras actividades de manera normal. Y aparte de darnos esta energía que necesitamos, dentro de sus funciones se encuentra mantener la temperatura corporal dentro de niveles normales. Entonces, dentro de los mecanismos de termogénesis, es decir, de ganancia de calor, el principal va a ser el metabolismo basal a mano de lo que son las hormonas tiroideas, ¿sí? También está el ejercicio, el consumo de sustancias, ya les he dicho, las drogas, sobre todo una que se conoce como levotiroxina, que es una hormona, es mejor dicho, un medicamento que se le receta a pacientes que tienen una enfermedad que se conoce como hipotiroidismo. ¿Qué cosa es el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es básicamente cuando la hormona tiroidea, esta es la hormona tiroidea que se encuentra en el cuello, tiene una baja producción de hormonas. Entonces, como hay una baja producción de hormonas, no se mantiene la temperatura corporal como debe, entonces el paciente tiene a cada rato frío. Como no hay hormonas tiroideas suficientes, no hay mucha energía, entonces el paciente va a estar fatigado. Y estas van a ser una de las principales síntomas y signos que van a sufrir este tipo de pacientes. Por el lado de la termólisis, y estas 4 cositas también son preguntas de examen, que es pérdida de calor, básicamente, esto se va a dar por estos 4 mecanismos, que es el de evaporación, radiación, conducción y convección. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata alguno de estos 4 mecanismos? ¿O qué cosa es lo que se les ocurre al leerlos? La evaporación se consideraría como la sudoración. Ajá, exactamente. Eso vendría a ser un muy buen ejemplo. Y esos ejemplos son precisamente los que se preguntan. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaporación, estamos hablando que se pierde calor cuando nosotros, por ejemplo, estamos mojados y somos expuestos a un ambiente que tiene una temperatura menor a la de nosotros. Entonces, esto vendría a ser un mecanismo, como ya lo mencionaron, la sudoración, un mecanismo de pérdida de calor por evaporación.
En el caso de la convección, el ejemplo que más se da es cuando nosotros, por ejemplo, nos exponemos a corrientes de viento frías, ¿sí? Cuando el viento o cuando alguna corriente choca o rebota contra una superficie que tiene una temperatura corporal mayor, ¿sí? Acuérdense entonces, en el caso de convección, exponernos a vientos bastante fríos. Radiación y conducción generalmente se confunden, pero la diferencia entre ambas es que para nosotros perder calor mediante un mecanismo de conducción tenemos que entrar en contacto directo con un objeto que esté más frío que nosotros, ¿sí? En cambio, en el caso de la radiación simplemente tiene que haber proximidad, el contacto es indirecto. Por ejemplo, en el caso de la radiación podemos perder calor cuando estamos cerca o, por ejemplo, cuando abrimos la refrigeradora y nos da todo el frío que está dentro. Estamos cerca, pero no estamos tocando directamente. En cambio, la conducción es cuando estamos en contacto directo. Por ejemplo, nos sentamos sobre un piso de loza, por ejemplo, que siempre están fríos. Esa es la diferencia entre ambos. Entonces, acuérdense que el mayor ejemplo de la evaporación es perder calor mediante, básicamente, la evaporación de agua, por ejemplo, mediante la sudoración, mediante el sudor. La convección es básicamente las corrientes de aire que les estoy mencionando y en el caso de la radiación es por contacto indirecto y la conducción por contacto directo. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Esto es lo básico y lo que sí o sí tienen que aprenderse acerca de lo que es la temperatura en cuanto a signos vitales. Otra cosita muy importante es estos dos conceptos, el de vasoconstricción y el de vasodilatación. ¿Por qué? Porque en el cuerpo los vasos sanguíneos van a responder a lo que es los cambios en la temperatura. Entonces vamos a dibujar brevemente a un vaso sanguíneo. Este es nuestro vaso sanguíneo, ¿sí? Y el vaso sanguíneo, como ya van a ver el próximo año que lleven histología, tiene diferentes capas. Una capa de ellas es la capa endotelial, que es la que va a estar en contacto directo con todas las células de la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Pero también va a tener el vaso sanguíneo una capa que es una capa muscular, ¿sí? Y esta capa muscular va a estar compuesta de algo que se conoce como músculo liso, ¿sí? Y ya desde ahora les voy adelantando que en nuestro cuerpo nosotros tenemos dos tipos de músculo. Músculo liso, que vendría a ser el que recubre los vasos sanguíneos y recubre algunas vísceras, y músculo estriado, músculo esquelético, que es el que compone los músculos que recubren nuestros huesos y que nos ayudan con la movilidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el músculo liso va a ser involuntario, es decir, nosotros no vamos a poder controlar cuándo se contrae y cuándo se relaja. Y el músculo esquelético o músculo estriado va a ser un músculo que es mayormente voluntario, es decir, que este músculo solamente se va a mover, solamente se va a contraer cuando nosotros le decimos o le ordenamos que lo haga. ¿Por qué aclaramos esto? Porque es este músculo liso que conforma la pared de los vasos sanguíneos, todo esto es un vaso sanguíneo, el que va a contraerse o a relajarse en respuesta a los cambios en la temperatura. Cuando este músculo liso que rodea los vasos sanguíneos se contrae, es decir, se hace chiquito, por así decirlo, es que se conoce que este vaso hace vasoconstricción, es decir, la luz se hace chiquitita, el vaso se cierra. En cambio, cuando este músculo liso se relaja, se dice que el vaso sanguíneo está haciendo vasodilatación, es decir, se está haciendo grandote. Entonces, vasoconstricción es chiquitito y vasodilatación es grandote. Entonces, cuando ustedes observen las manos de un paciente, por ejemplo, que está teniendo vasoconstricción, van a ver que esa zona se ve muchísimo más pálida, como están pudiendo ver en esta imagen. Lo vamos a ampliar. Así, como ven acá, se está haciendo más pálida. Y cuando hay vasodilatación, la zona se va a hacer muchísimo más rojita, ¿sí?
muchísimo más rojita. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se sonrojan, el famoso rubor, eso es porque hay una vasodilatación localizada en esa área de sus mejillas. Luego de haber visto todo esto, cómo es que nuestro cuerpo regula la temperatura, nosotros tenemos que saber dónde medirla y cómo medirla. Entonces nosotros vamos a utilizar bueno, ustedes en su práctica van a utilizar un instrumento que vendría a ser el termómetro de mercurio. Y aquí básicamente lo que tienen que recordar es la diferencia entre un termómetro de mercurio para la axila y la boca y un termómetro de mercurio para el recto, para medir la temperatura rectal. Y la diferencia principal se va a encontrar en esta zona de acá, que se conoce como bulbo. Sí, este es el bulbo del termómetro. Entonces, en el termómetro bucoaxilar, que se utiliza tanto para la boca como para la axila, el bulbo va a ser recto. En cambio, el termómetro rectal, el bulbo va a ser una bolita, redondita. ¿Sí? Acuérdense de esto porque esto también es importante. No tienen las mismas características un termómetro rectal que un termómetro axilar u oral, ¿sí? ¿Dónde son los lugares o cuáles son los lugares en los que nosotros vamos a poder medir la temperatura? En estos 4 que ven acá. Boca, axila, recto y conducto auditivo. El más específico, por así decirlo, el que más se va a acercar a una temperatura central, es decir, el que más se va a asimilar a la temperatura que nosotros encontraríamos si pusiéramos nuestro termómetro en el hipotálamo, va a ser el conducto auditivo. ¿Sí? Ese es el más específico, recuérdenlo porque también lo preguntan en los pasitos. Entonces, este vendría a ser el 1, el más específico, no específico, sino el más cercano a la temperatura que encontraríamos aquí en el hipotálamo. Luego del conducto auditivo, el que más se acerca vendría a ser la temperatura rectal. En tercer lugar encontraríamos la temperatura oral y en cuarto y último lugar encontraríamos a la temperatura axilar. Recuerden este orden porque como les digo, casi siempre preguntan en los pasitos y es por esta cosa que ustedes ven acá. Como les estoy comentando, es casi imposible que nosotros podamos medir la temperatura central, que vendría a ser la temperatura que nosotros vamos a encontrar aquí en el hipotálamo. Sí, temperatura central. Por eso nosotros lo que hacemos es realizamos aproximaciones. Entonces, se dice que cuando nosotros tenemos una temperatura rectal, como esta es tan similar a la temperatura que encontraríamos aquí en el hipotálamo en el cerebro, no le vamos a sumar nada. Sin embargo, si medimos la temperatura oral, ahí sí la tenemos que aproximar a la temperatura que encontraríamos aquí en el cerebro. Entonces, ¿cómo la aproximamos? Sumándole 0.5 a la temperatura oral, ¿sí? Más 0.5. Por ejemplo, si ustedes me dicen, le tomé la temperatura oral al paciente y salió 37 grados, y yo les digo, aproxímenla a la temperatura central, ¿cuánto sería? 37.5. En cambio, la temperatura axilar, como es la que está más alejada, no solamente le tenemos que sumar 0.5, como para llegar al oral, sino que le tenemos que sumar otro 0.5 para que llegue a la rectal y sea súper similar a la que encontramos en el cerebro. Entonces, a la temperatura axilar se le va a sumar 1 grado. Sí, y esto es muy importante, chicos, que lo tengan claro. Entonces, no sé si aquí se entendió bien o si quieren que lo repita. ¿Algún problema? ¿Puede volver a repetir, por favor? Ya. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos una temperatura central nosotros que básicamente es la temperatura que encontraríamos si nuestro termómetro lo metemos al hipotálamo, ¿sí? Lo metemos al cerebro. Como eso no se puede hacer, como eso es imposible, entonces lo que vamos a hacer es aproximaciones. Yo les había mencionado que la temperatura del conducto auditivo, la temperatura timpánica, es la que más se acerca, pero en segundo lugar está súper cerquita lo que es la temperatura rectal. Y de todas estas 4, las que más vamos a utilizar van a ser estas 3. Entonces, cuando nosotros medimos la temperatura rectal, como esta se asemeja tanto a la temperatura que vamos a encontrar a nivel del hipotálamo, no le vamos a sumar nada. Si yo mido la temperatura rectal de un paciente, me sale 38, esa es la temperatura. Ahí se queda, no tenemos que sumarle nada. Sin embargo, si es que yo mido la temperatura oral de un paciente, sí tengo que aproximarla.
tengo que aproximar la temperatura central, que es esta, la temperatura que yo encontraría si metiera mi termómetro en el hipotálamo. Entonces, para poder aproximarla, le sumamos 0.5. Por ejemplo, yo tomo la temperatura de un paciente, una temperatura oral, y me sale 37, la quiero aproximar, ¿cuánto le sumo? 0.5. Entonces, 37.5 tendría este paciente. Si es que en el caso de la temperatura axilar, como es la más lejana, la que menos próxima está a la temperatura central, la temperatura que encontraríamos aquí en el hipotálamo, no le tengo que sumar solamente 0.5, sino que le sumo el doble, le sumo 1 grado. Entonces, si yo le tomo la temperatura axilar al paciente y me sale 37 y lo quiero aproximar, le sumo 1 grado, ¿sí? Ahí se entendió un poco mejor. Sí, gracias. Listo, chicos. Recuerden que cuando la temperatura rectal, si bien es una temperatura que todavía, o mejor dicho, una vía que todavía se utiliza hoy en día en la práctica médica, es una vía que está generalmente reservada para pacientes pediátricos, para niños, y algunas veces también para pacientes que están, adultos que están postrados, ¿sí? O que se encuentran en estado vegetativo. Y cuando vamos a medir la temperatura rectal en un paciente adulto, esta es la posición que se debe adoptar. Bien. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones en la temperatura que nosotros podemos encontrar? Primero tenemos que saber y memorizar cuál es la temperatura normal y es esta. Va a ir de 36 a 37.5 grados. Si se va para abajo, hablamos de hipotermia. Y si se va para arriba, hablamos de fiebre. Entonces, la hipotermia es por debajo de los 36 grados. Vamos a tener hipotermia ligera cuando la temperatura está de 33 a 35, hipotermia moderada cuando va de 30 a 33 e hipotermia severa cuando se encuentra en menos de 30. Para arriba vamos a encontrar 3 cositas: febrícula, fiebre e hipertermia. En el caso de la febrícula, esta se va a considerar cuando la temperatura se encuentra entre 37.6 y 37.7, pero esto va a depender muchísimo de la literatura que están leyendo. Yo les he puesto el cuadro que ustedes les están mostrando en su teoría para que no tener problemas al momento de los pasitos o de los exámenes y se lo pueden aprender así. Fiebre se considera cuando la temperatura está por encima de 37.7 e hipertermia cuando ésta se encuentra por arriba de 41. Esta imagen de acá simplemente se las estoy poniendo para que ustedes se den cuenta que la temperatura no va a ser un valor estacionario, sino que va a ser un valor que va a variar de acuerdo a la edad del paciente, ¿sí? También es importante que cuando un paciente tiene fiebre, ustedes recuerden que esta fiebre va a pasar por estadios, ¿sí? Recuerden ustedes cuándo les ha dado fiebre, cómo es que esta fiebre inicia. Ustedes inician con una sensación de frío, que son los famosos escalofríos, que tiemblan y por más que se abriguen con 1000 frazadas, no les pasa con nada. Luego de que esta fase de escalofríos cede, viene la fase de aclimatación. Acá el frío que ustedes pueden llegar a sentir disminuye, pero hay un bastante malestar general, bastante dolor de cabeza que se le conoce como cefalea. Y luego cuando ya toman sus antipiréticos, por ejemplo, un paracetamol, la temperatura comienza a bajar y ustedes empiezan a sentir calor y empiezan a botar absolutamente todas las mantas con las que se habían tapado, ¿sí? Y ahí es que viene la fase de resolución. ¿Por qué ocurren todos estos estadios febriles? Porque cuando ustedes tienen, o cuando ocurre, mejor dicho, alguna alteración en el organismo, hemos nosotros conversado que el centro termorregulador es el hipotálamo. Entonces es este hipotálamo el que va a decirle al cuerpo, ya, tu temperatura normal es esta que estamos viendo acá, 36 a 37.5. Entonces esta es la temperatura que tú tienes que mantener. Pero van a haber veces en las que, por ejemplo, por infecciones bacterianas, este umbral de normalidad va a moverse. Entonces, de pronto, por esta infección, esta bacteria engaña al hipotálamo y le hace creer que este umbral está mal y que en realidad el umbral de temperatura normal que debería tener es de 38 a 39 grados. Entonces, como el hipotálamo le dicen esto, que su temperatura normal debería ser de 38 a 39 grados, entonces el hipotálamo se asusta. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente manejamos temperaturas de 36 a 36.5 grados.
Entonces dice, oh por Dios, me estoy muriendo, me estoy congelando, estoy en hipotermia, entre comillas. Entonces, por eso es que sucede esta primera fase de escalofríos, de tener un frío muy intenso. ¿Por qué? Porque el hipotálamo le han engañado, le han dicho que esta debería ser su umbral normal de temperatura, y como no está ahí, sino que está más bajo, el cerebro lo procesa como si se estuviera congelando. Y no es hasta que la temperatura empieza a subir y alcanza este nuevo umbral de normalidad que el frío empieza a ceder. Sin embargo, el malestar general incrementa. Y no es hasta que ya nosotros tomamos el antipirético que nuestro hipotálamo reacciona y se da cuenta que ha hecho las cosas mal, que en realidad estaba bien, que su rango de temperatura es de 36 a 37.5 y esta temperatura empieza a bajar, que ocurre esta fase de golpe de calor. Sí, esa es la explicación fisiológica, vamos a decirle, de los estados o de la secuencia de lo que es los estados febriles. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Antes de pasar a la parte de lo que es la frecuencia respiratoria. ¿No? Ya. Entonces, aquí ya vamos a ser un poquito más breves para poder abarcar esta parte que es la que más me interesa. Ustedes conocen que las vías respiratorias van a empezar desde la nariz. Por si acaso, estos dos huequitos que ustedes observan en su nariz se conocen como narinas. El aire va a ingresar por allí, va a bajar por todo lo que es la faringe, la laringe, la tráquea, y la tráquea se divide en dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, y que cada uno va a desembocar en los pulmones. Es importante que recuerden que la unidad anatómica funcional, es decir, la estructura dentro de los pulmones que va a permitir que el paciente pueda respirar oxígeno y botar dióxido de carbono, van a ser los alvéolos. Y esta obviamente es la función principal de ellos, ¿no? El intercambio gaseoso. Pero hay otro nombre con el que se le conoce el intercambio gaseoso en medicina, que es la hematosis. ¿Sí? Cuando ustedes les digan o les mencionen el concepto de hematosis, ustedes ya saben que se están refiriendo al intercambio gaseoso que realizan los alvéolos al momento de lo que es la respiración. ¿Y qué cosa intercambian? Van a intercambiar oxígeno por dióxido de carbono. Por eso es que les pongo este cuadro de acá, que también es de SUTEO y que también lo preguntan en los exámenes. ¿Cuánto es el porcentaje de aire, de oxígeno en el aire inspirado y en el aire expirado? En el aire inspirado, es decir, cuando nosotros tomamos aire, lo que estamos consumiendo es 21% de oxígeno y 0.04% de dióxido de carbono. Y en el caso del nitrógeno es 78%. En el caso del aire expirado, es decir, el aire que nosotros botamos, 16% va a ser oxígeno. Si ven, aquí hay una diferencia, es menor el oxígeno que nosotros botamos. Hay un incremento en el dióxido de carbono. En el aire inspirado de 0.04% pasa a 4% en el aire expirado. Sin embargo, el nitrógeno se mantiene normal, se mantienen las mismas cifras, 78-78. ¿Por qué? Porque el nitrógeno va a ser conocido como un gas de relleno. ¿Esto qué quiere decir? Que es un gas que se encuentra en las vías respiratorias, sobre todo en los pulmones y en los alvéolos, para evitar que estos colapsen, porque son estructuras muy chiquititas que van a aguantar presiones bastante grandes. Dentro de todo este proceso de la respiración, ustedes tienen que saber que no solamente se trata de un proceso mecánico, es decir, de tomar aire y botarlo, sino que también se trata de un proceso fisiológico. Por eso es que en cuanto al proceso fisiológico van a intervenir los alvéolos para el intercambio gaseoso de hematosis, pero dentro del proceso mecánico de la respiración van a intervenir músculos. ¿Y cuáles son los músculos principales de la respiración? Son tres, ¿sí? Tenemos al diafragma, a los intercostales externos y a los intercostales internos, ¿sí? De todos estos, el que cumple o el que realiza el 70% de la función respiratoria va a ser el diafragma, ¿sí? El diafragma realiza el 70% de la función respiratoria. Y el diafragma va a ser inervado por un nervio, es decir, cuando digo inervado, es que el nervio va a permitir que este músculo se mueva, se contraiga, funcione. Va a ser inervado
por el nervio frénico. Y este nervio frénico, nunca se olviden, ¿por qué? Porque es la principal víctima de cuando un paciente se ve involucrado en un accidente automovilístico y tiene una lesión a nivel del cuello, porque es a nivel del cuello que este nervio nace. En el caso de los intercostales internos, van a intervenir en el proceso de expiración o exhalación, como le quieran llamar. Y en el caso de los intercostales externos, van a intervenir en el proceso de inspiración. ¿Cómo es que yo hago para acordarme esto de manera más fácil? Hago el contrario, ¿no? Exhalación es con los intercostales internos, entonces es EI. Y la inhalación es con los intercostales externos, entonces es IE. ¿Sí? Así lo recuerdo yo, se los digo porque de repente les puede servir a ustedes. Entonces recuerden, los músculos de la respiración son 3 principalmente: el diafragma, que cumple el 70%, que es inervado por el nervio frénico; los intercostales externos, que es para la inhalación; y los internos para la exhalación o la expiración. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Entonces, seguimos. Entonces, esta respiración va a tener también un centro de control, que también se va a encontrar en el cerebro, pero ya no a nivel del hipotálamo, sino a nivel de una estructura que vendría a ser el tronco encefálico, que, como les digo, de aquí va a dar nervios que van a poder controlar tanto los intercostales externos como los intercostales internos, y algunos músculos accesorios que vendrían a ser, por ejemplo, el serrato anterior o el dorsal ancho. ¿Qué cosas son los músculos accesorios de la respiración? Son músculos que, cuando los principales fallan, estos van a entrar a intentar suplir su función. ¿Sí? Esto es un cuadro que también está en su TEO, que sí es importante que se lo aprendan, sobre todo las respiraciones normales en adulto, que es de 12 a 20 con un promedio de 14 a 16 respiraciones por minuto. En algunos pasitos preguntan el promedio de respiraciones por minuto según edad. El más importante y el que más se repite es el de neonatos, acuérdense de este, que es de 40 a 60 respiraciones por minuto, que si lo comparan con la frecuencia respiratoria normal de un adulto es muchísimo más alto. Pero no es para alarmarse, sino que es para que lo conozcan y para que sepan que esta frecuencia respiratoria incrementada en neonatos, que básicamente son los recién nacidos, es algo normal. Y aquí viene ya los 4 conceptos que yo quiero resaltar de todo esto, y que es el concepto de taquipnia, bradipnia, polipnia y respiración superficial. Entonces, yo les estaba diciendo que la frecuencia respiratoria normal en un adulto va de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y en promedio puede ser 14 a 16, pero esto es lo normal, este es el rango, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando estas respiraciones por minuto son mayores a 20, hablamos de que hay una taquipnia. Cuando estas respiraciones son menores de 12, es que hablamos de que hay una bradipnia, ¿sí? ¿Qué cosa es la polipnia? Aquí va a haber una taquipnia, es decir, la frecuencia respiratoria va a ser mayor a 20, y aparte de eso va a haber un incremento en la amplitud del tórax, es decir, el tórax se va a extender muchísimo al momento que el paciente toma aire. Esa es la polipnia. En cambio, en la respiración superficial también va a haber taquipnia, es decir, va a haber una frecuencia respiratoria mayor a 20, pero a diferencia de la polipnia, aquí va a haber una disminución de la amplitud del tórax, es decir, el tórax, cuando el paciente toma aire, apenas se va a elevar, ¿sí? Esa es la diferencia entre ambos. Entonces, taquipnia, frecuencia mayor a 20, bradipnia, frecuencia menor a 12. Polipnia y respiración superficial, ambas van a tener taquipnia. La diferencia es que en la polipnia hay un incremento de la amplitud y en la respiración superficial hay una disminución de la amplitud. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? No. Ya.
Entonces vamos a continuar y vamos a hacer la parte de pulsoximetría, que es para complementar lo que acabamos de ver de la frecuencia respiratoria. La pulsoximetría, como yo ya les había comentado, es un valor que nosotros le vamos a obtener en porcentaje y va a ser el resultado de dos cositas, la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida, que también se conoce como carboximoglobina, porque lo que va a captar va a ser el dióxido de carbono, ¿sí? El CO2. Y esto nos va a dar como resultado la saturación de oxígeno, que tiene como valores normales de 96 a 100%. Cuando este valor de saturación de oxígeno se encuentra en menos de 96, es que nosotros ya hablamos de lo que es el concepto de hipoxia. ¿Qué cosa es la hipoxia? Es que hay una cantidad disminuida de oxígeno. Dentro de este tema, yo les aconsejo que revisen la parte, ustedes tienen una diapo en su PPT de signos vitales, que es acerca de factores que pueden intervenir y darnos resultados falsos positivos cuando utilizamos el pulsoxímetro, que es este aparato que ven acá, para medir la saturación de oxígeno. Y uno de ellos, y es una pregunta bastante común de examen, es la presencia de esmalte en las uñas. ¿Por qué? Porque el pulsoxímetro es un aparato que utiliza rayos infrarrojos para poder medir la saturación de oxígeno. Entonces, la presencia de esmalte en las uñas, porque ojo, el pulsoxímetro se pone en el dedo, podría alterar los resultados que nosotros obtengamos. ¿Alguno de ustedes sabe en qué dedo se pone el pulsoxímetro? ¿O recuerda en qué dedo se pone? El ¿En el índice dedo índice? ¿En cuál índice? derecho. Ya, y lo pondría, ¿por qué no lo pondrías en el izquierdo? Ah, el izquierdo porque se acerca al corazón. No, está bien el derecho, pero a eso me Ah. refiero. Cuando ustedes les pregunten eso, porque hay doctores que sí son así de pesaditos, lo que ustedes tienen que responder es que lo que ustedes quieren medir es la saturación de oxígeno en sangre preductal, es decir, cuando ya está retornando al corazón, ¿sí? Antes de que se vuelva a meter. Esa es la respuesta de por qué nosotros tomamos la saturación de oxígeno en el índice derecho, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar y vamos a pasar a la parte que es un poquito más pesada, en mi opinión, que es la parte del sistema cardiovascular. Entonces, ustedes están viendo acá el corazón, que tiene 4 cavidades. Entonces, yo quisiera que alguno de ustedes me diga el nombre de estas 4 cavidades, o cómo creen que se llaman. Ah, aurícula, ventrículo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Perfecto. Entonces, ¿qué estructura es esta? Adivina. El ventrículo. Ya, esta de acá, esta de aquí, arteria. vendría a ser un vaso sanguíneo. Entonces, todavía no están llevando nato, pero si es que quieren sorprender al doctor, sí les recomiendo que vayan estudiando por lo menos la estructura básica. Entonces lo vamos a revisar de manera rápida. Como bien lo han dicho, el corazón va a dividirse en 4 cámaras, ¿sí? 2 aurículas, que son estas 2 cositas acá más chiquititas, y 2 ventrículos. Entonces, nosotros por este lado tenemos lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y por este otro lado tenemos lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Ustedes se preguntarán por qué siempre ha habido esta diferencia en colores entre lo que es el lado derecho del corazón, que siempre lo pintan de azul, y el lado izquierdo del corazón, que siempre lo pintan de rojo. Y esto se debe a que un lado va a trabajar con sangre oxigenada, sangre que está llenecita de oxígeno, y este otro lado, que se ve en azul, va a trabajar con sangre desoxigenada, ¿sí? Entonces, este lado de acá, o mejor dicho, esta estructura de acá que ven que se hace como un arco y del que salen 3 ramitas, se conoce como, es la famosa arteria aorta. De esta arteria aorta van a salir otras arterias que vienen a ser estas vendrían a ser las subclavias, el tronco brachiocefálico, etcétera, etcétera. Y es de esta que va a salir la rama de la carótida, y la que es básicamente la arteria que ustedes van a palpar en el cuello para poder medir lo que es o estudiar el pulso y la frecuencia cardíaca, que por si acaso no son la misma cosa. Pulso y frecuencia cardíaca no son la misma cosa.
Estas dos cositas que ven acá son las venas pulmonares. Esto grandote que ven saliendo del ventrículo derecho es la arteria pulmonar, que se va a dividir en dos, una arteria pulmonar derecha para el pulmón derecho y una arteria pulmonar izquierda para el pulmón izquierdo. Y estas dos de acá que ven que entran y salen de la aurícula derecha vendría a ser la vena cava superior y la vena cava inferior. Ahora, yo sé que en el colegio siempre les dicen que las arterias son rojas porque llevan oxígeno y las venas son azules porque llevan sangre sin oxígeno. Pero entonces, ¿por qué la arteria pulmonar siempre se grafica de azul y no de rojo? Porque es una arteria. Entonces, teóricamente, se sabe que todas las arterias llevan oxígeno. Entonces, ¿por qué no es roja y por qué es azul? La respuesta es porque la sangre que lleva el corazón, que el corazón bombea hacia los pulmones, va a ser sangre desoxigenada, es decir, sangre que no tiene oxígeno. Esta es la arteria pulmonar, es la única arteria en el cuerpo que va a transportar sangre desoxigenada. Y esta es la misma razón por la cual las venas pulmonares son graficadas de color rojo en lugar de ser graficadas de color azul. Porque las venas pulmonares van a drenar del pulmón hacia el corazón sangre oxigenada, sangre rica en oxígeno. Son las únicas venas en el cuerpo que van a transportar o van a trabajar con sangre oxigenada. Y esta sangre oxigenada que es drenada de los pulmones a través de las venas pulmonares hacia la aurícula y el ventrículo, hacia la aurícula izquierda, es la que después va a ser bombeada a todo el resto del sistema. Por lo mismo que habíamos conversado aquí, el paciente respira aire, llega este aire, baja por toda la vía respiratoria, llega a los alvéolos, sucede el intercambio gaseoso, la hematosis, y se absorbe el oxígeno. Y este oxígeno pasa a la circulación de todo que se encuentra dentro del pulmón y es drenada al corazón a través de las venas pulmonares para ser utilizada. Se pasea por todo el cuerpo y llega otra vez a través de lo que es la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y esta sangre que ya no tiene nada de oxígeno, esta sangre desoxigenada, es bombeada a los pulmones a través de la arteria pulmonar para que otra vez llegue a los alvéolos y otra vez se recargue del oxígeno que va a obtener mediante el intercambio gaseoso. Entonces, como se habrán podido dar cuenta, si bien son signos vitales diferentes, ambos sistemas, tanto el sistema cardiovascular como el sistema pulmonar, están íntimamente entrelazados, ¿sí? De todo esto, en cuanto a lo que es la función cardíaca, es importante que conozcan cuáles son los movimientos cardíacos. Entonces, la contracción se le va a conocer como sístole y a la relajación se le va a conocer como diástole. Cuando el corazón hace sístole, es decir, cuando se contrae, aquí es donde va a ocurrir la expulsión de la sangre. La sístole es un movimiento que va a estar principalmente a cargo de los ventrículos. Y de los dos ventrículos, el derecho y el izquierdo, el que más trabajo va a hacer para lo que es la contracción es el ventrículo izquierdo. Por eso es que cuando ustedes vean los gráficos, cuando vean su néter de anatomía, cuando ya vayan al anfiteatro para el curso, van a observar que el corazón en el lado izquierdo, en el ventrículo izquierdo, va a tener muchísima más capa muscular, va a ser muchísimo más gordito y más pronunciado el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho no hace tanto trabajo, porque como habíamos estado conversando, el ventrículo derecho se contrae solamente para mandar sangre a los pulmones, en cambio el ventrículo izquierdo se contrae para mandar sangre a todo el cuerpo a través de la aorta. En el caso de la diástole, ya les he dicho que es cuando el corazón se relaja y aquí es donde ocurre la fase de llenado. Es decir, el corazón se relaja, se amplía, ¿para qué? Para que se pueda llenar de sangre y en la siguiente sístole, es decir, en la siguiente contracción, que el corazón se hace chiquitísimo, se expulsa toda esta sangre que ha podido recolectar en la fase de diástole o relajación. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los reguladores de la actividad cardíaca? La actividad cardíaca no solamente va a estar mediada por esta función mecánica de contracción, relajación o sístole y diástole, sino que también va a estar mediada por la función eléctrica. Es decir, básicamente por corrientes eléctricas que corren por todos estos músculos, por todo este músculo cardíaco. Entonces, la actividad eléctrica del corazón va a estar mediada por estas tres estructuras. Una de ellas es el nódulo sinoauricular, ¿ok?
que lo vamos a dibujar acá. El nódulo sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha. Generalmente está por aquí, más o menos, cerquita a la entrada de la vena cava superior. Y va a ser uno de los primeros nódulos centros de control para lo que es la actividad eléctrica. Seguimos con lo que es el nódulo auriculoventricular, que se encuentra aquí, justo al centro, entre la división de aurículas y ventrículos. Y este nódulo auriculoventricular le va a seguir lo que se conoce como el haz de His, que es una estructura que baja por aquí, que esto de acá, este espacio entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, este espacio de músculo se conoce como tabique interventricular o septum interventricular. El haz de His va a bajar por este tabique interventricular y cuando llega aquí al ápex del corazón, a la puntita, se va a dividir en haz de His izquierdo y en haz de His derecho. ¿Sí? De estos tres, ¿cuál creen ustedes que es el jefe de la actividad eléctrica del corazón? ¿A cuál le apuestan? ¿A cuál, chicos? A Al ver. izquierdo. Ya, al izquierdo. ¿A cuál, pues? ¿Al sinoauricular, al auriculoventricular o al haz de His? ¿Cuál creen que es el jefe de la actividad eléctrica del corazón? A ver, vamos a ver quiénes están. A ver, Dana, ¿estás? Al haz de His. Ya, al haz de His, ok. ¿Quién más? A ver, Luis, ¿tú cuál crees que es el jefe de la actividad eléctrica del corazón? Disculpe, ¿Luis Daniel o hay otros Luis? Porque Sí, tú, Luis, ya. sale. También creo que la de His sería la respuesta Ok. correcta. En realidad, el jefe de la actividad eléctrica del corazón va a ser el nódulo sinoauricular, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Entonces, ahorita vamos a verlo, pero para ir adelantando, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, ¿sí? Esta es la frecuencia cardíaca normal, lo que se espera encontrar en un paciente, en un adulto, de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, va a ser este nódulo sinoauricular que nos va a permitir alcanzar esta frecuencia cardíaca de 60 a 100. Si este nódulo sinoauricular fallara, el que toma la batuta, el que toma el puesto, va a ser el nódulo sinoauricular. Y este nódulo sinoauricular va a hacer que el corazón lata, pero ya no a una frecuencia de 60 a 100, sino que a una frecuencia de más o menos 60 a 80 latidos por minuto. ¿Sí? Incluso hay algunas literaturas que dicen que es solamente de 40 a 60. ¿Sí? Si es que este nódulo auriculoventricular también falla, entonces quien toma el mando va a ser el haz de His. Es el último en tomar el mando. ¿Por qué? Porque el haz de His va a hacer que el corazón lata, pero ya en una frecuencia de 60 a 100, tampoco de 40 a 60, sino una frecuencia de aproximadamente 20 a 40 latidos por minuto. Y obviamente, si es que el corazón late muy lento, esto quiere decir que la sangre también llega a los demás órganos bastante lento. Entonces, si los órganos no tienen sangre, tampoco van a tener oxígeno, porque la sangre transporta oxígeno. Y si no tienen oxígeno, se empiezan a morir, empiezan a fallar. Entonces es muy importante que ustedes reconozcan esto. ¿Y por qué es tan importante la actividad eléctrica del corazón? Porque es la que nosotros vamos a estudiar cuando le pidamos al paciente el famoso electrocardiograma o EKG. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Otra cosa muy importante en la estructura del corazón es conocer las válvulas que tiene. El corazón va a tener 4 válvulas. Una de ellas es la válvula mitral o es la válvula mitral que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. La válvula tricuspidia que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo derecho. Y luego vamos a tener las que se conocen como válvulas semilunares, que son estas dos. La aórtica y la pulmonar. ¿Sí? Tenemos acá la válvula aórtica, que es obviamente entre la aorta y el ventrículo izquierdo, y la pulmonar, que se encuentra entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho. ¿Sí? Y por último, ya dentro de todo esto, es que tenemos que conocer cuáles son los receptores que van a ayudar al corazón
y en general a todo el sistema cardiovascular a regular sus funciones. Nosotros vamos a tener quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores, ¿qué cosa van a percibir? Van a percibir los cambios que existen en las concentraciones de oxígeno y CO2. ¿Para qué? Para que si hay una elevación o disminución de alguno de ellos, se le notifique al cerebro para que el cerebro haga algo, tome acción, ¿sí? También va a haber dentro del sistema cardiovascular lo que se conocen como volurreceptores. ¿Qué cosa van a captar los volurreceptores? Cambios en el volumen sanguíneo. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto es la cantidad de sangre normal que tiene una persona? Creo que es 4 litros. Ajá, más o menos se dice que es de 4.5 a 6 litros, ¿ya? Entonces, cuando hay una disminución o un aumento en este volumen normal de sangre, los volurreceptores, como su nombre lo dice, volu de volumen, van a captarlo y otra vez para avisarle al cerebro para que el cerebro haga algo. Luego tenemos a lo que son los receptores isquémicos. Estos receptores isquémicos lo que van a captar es una disminución del aporte de oxígeno en un tejido determinado. ¿Sí? Es diferente a los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores captan, mejor dicho, cambios, fluctuaciones, ya sea para más o para menos, del oxígeno y el CO2 en la circulación sistémica, en la sangre. En cambio, los receptores isquémicos van a estar en tejidos, en órganos. Puede ser en la piel, puede ser en el mismo corazón, en el estómago, en el colon, etcétera, etcétera. Y lo que van a captar es que hay una disminución del aporte de oxígeno en este tejido en específico. Y otra vez lo van a captar para que se le notifique al cerebro y el cerebro haga algo. Y por último tenemos los varoreceptores, que para esta clase son bastante importantes porque, como bien lo dice el prefijo varo, van a captar lo que son fluctuaciones, cambios, ya sea para más o para menos, en la presión sanguínea, ¿sí? Y van a ser estos varoreceptores los que van a ser muy importantes al momento que nosotros estudiamos la presión arterial. ¿Dónde se encuentran entonces estos varoreceptores? Vamos a adelantarlo. Y estos varoreceptores se van a encontrar en dos sitios principales. En lo que se conoce como el callado de la aorta, que es aquí, esta ondita, esta curva que hace la aorta saliendo del ventrículo izquierdo para luego seguir su recorrido normal. Esperen, a ver. Este de acá. Esto de acá, este es el callado de la aorta. Entonces aquí es que se va a encontrar un varoreceptor. ¿Dónde se encuentra el segundo varoreceptor? Lo vamos a encontrar en lo que se conoce como senos carotídeos. Ustedes acá tienen a la aorta. Vamos a poner el láser. Ya. Ustedes acá tienen a la aorta y yo les había dicho que de la aorta por un lado sale una estructura que se llama tronco brachiocefálico y por el otro se dividen las arterias subclavias. La cosa es que estas arterias subclavias van a dar origen a la arteria carótida común, que es esta porción de acá. Esta porción de acá es la arteria carótida común. Esta carótida común se va a dividir en dos, ¿sí? Tenemos una carótida interna que se va a ir al cerebro. Y tenemos una carótida externa que ya se va a ir a todo el resto del cuerpo. Entonces, antes de que esta carótida común se divida en carótida externa e interna, que por si acaso es en la carótida externa donde nosotros palpamos el pulso, a esta bolita que vemos acá, se le conoce como seno carotídeo. Esto de acá, esta cosita. Y es en el seno carotídeo donde nosotros encontramos a otro de los principales varoreceptores, es decir, receptores de la presión, de cambios en la presión sanguínea. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya. Entonces, antes de pasar a ver lo que es la parte de presión arterial, yo ya les había mencionado que no es lo mismo nosotros hablar de frecuencia cardíaca y de pulso. Son conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Grábenselo esto bien, por favor. El pulso
es cuando nosotros palpamos la arteria sobre alguna superficie dura. Y el pulso va a tener todas estas características que ven acá. Va a tener forma, va a tener amplitud, va a tener frecuencia y va a tener ritmo. ¿Qué cosa es lo que nos importa de todo esto? Para ustedes, para lo que van a estudiar ahorita, la frecuencia, es decir, cuántos latidos por minuto hace nuestro corazón, esa es la frecuencia, como ven acá, y lo normal es que la frecuencia cardíaca esté de 60 a 100. Y si es que este pulso es regular o irregular, es decir, el ritmo, ¿sí? Si es regular o si es irregular. Eso es lo que a ustedes les va a interesar entonces. Cuando les pregunten, pulso y frecuencia cardíaca, ¿son lo mismo? No. Cuando nosotros hablamos de pulso, hablamos de todas estas características. La frecuencia cardíaca va a ser una de las tantas características que puede tener el pulso. La frecuencia cardíaca la vamos a medir en latidos por minuto y también es importante que reconozcamos el ritmo, si es un ritmo regular o si es un ritmo irregular, ¿sí? Otra cosita importante es este grafiquito que ven acá. ¿Por qué? Porque este es un gráfico de lo que es la presión sanguínea al momento que el corazón realiza los movimientos de sístole y diástole. ¿Por qué es importante? Porque en su teoría esto se los mencionan como que una de las características del pulso es que va a tener una onda dícrota. ¿Qué significa que tenga una onda dícrota? Se refiere a esto. Aquí este es un cuadro en el que por un lado van a ver la presión y por el otro lado van a ver el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí es cuando el corazón está relajado y se está llenando. Cuando el corazón se contrae, la presión se dispara. ¿Por qué? Porque obviamente se contrae y bota un montón de sangre. Entonces, en esta primera botada de sangre, se hace un pico gigante, 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 una onda bastante alta. Y luego, a medida que ya se empieza a relajar otra vez, la presión empieza a disminuir. Sin embargo, ustedes se dan cuenta, aquí hay otro piquito más chiquitito, pero igual es un pico, antes de que la presión disminuya por completo. Esto se le conoce como la onda dícrota porque tiene dos subiditas, por eso di de dícrota, de 2. ¿Y por qué ocurre esta segunda subidita? Porque luego de que la sangre sale de acá, es expulsada del ventrículo izquierdo, esta válvula aórtica se cierra. ¿Para qué? Para evitar que la sangre que se está quedando atrás se regrese al ventrículo izquierdo, vuelva a llenarlo, porque si no sería todo un menjunje. Entonces, como esta válvula aórtica se cierra, la sangre de todas maneras por gravedad va a intentar regresar y al momento de regresar no va a poder entrar al ventrículo izquierdo y se va a chocar contra esta válvula aórtica. Y es el momento en que esta sangre se choca con la válvula aórtica que ocurre esta pequeña elevación en la presión por segunda vez. Por eso es que ocurre esto de la onda dícrota y recuérdenlo porque también lo llegan a preguntar en pasitos. Esa es la razón por la que ocurre esta ondita. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Antes de pasar a ver lo de la parte de presión, que ya es lo último. ¿No? Ya. Entonces, por último, vamos a ver lo que es la parte de presión arterial. Entonces, recuerden que la presión arterial tiene una fórmula, por así decirlo. La presión arterial va a ser el resultado del gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Entonces, ¿pero qué cosa es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, a su vez, va a ser el producto de la multiplicación entre la frecuencia cardíaca, que ya hemos visto el número de latidos por minuto, y el volumen de eyección, es decir, cuánta sangre bota nuestro corazón en cada sístole, en cada contracción. ¿Qué cosa es la resistencia vascular sistémica? Va a ser la resistencia, valga la redundancia, que van a ejercer nuestros vasos sanguíneos al pasaje al flujo sanguíneo, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque les mencionan a ustedes que la presión arterial, sobre todo la resistencia vascular sistémica, va a estar determinada por esta ley, que es la ley de Possible, que nunca sé cómo pronunciar. Si alguno de ustedes habla francés, perdón. ¿Qué cosa nos dice esta ley? Básicamente nos va a decir que la resistencia de cualquier tubo, de cualquier, por así decirlo, de cualquier estructura, va a estar determinada por la presión que ejerce el líquido que está pasando
por el diámetro de este tubo, es decir, si es grande o si es chiquito, y por la viscosidad del líquido que está pasando. Entonces, traduciéndolo a la parte de medicina, la presión obviamente va a estar determinada por la consistencia del vaso sanguíneo, es decir, si es un vaso que está indurado porque ya es un paciente, se trata de un paciente viejito, o si es que por el contrario es un vaso sanguíneo que aún conserva su capacidad de elasticidad por las dimensiones del tubo, es decir, si por ejemplo este vaso sanguíneo está contraído, si es que está en vasoconstricción, o si por el contrario está grandote, está en vasodilatación. Y por último, la viscosidad del líquido, que vendría a ser la sangre, y la viscosidad de la sangre va a estar determinada principalmente por la cantidad de glóbulos rojos que ésta lleva. Otra cosa bastante importante es, y sobre todo cuando se estudia lo que es la parte de hipertensión arterial, se dice que nosotros normalmente dentro de nuestros vasos sanguíneos, dentro de nuestras arterias, nosotros vamos a tener algo que se conoce como flujo laminar. ¿A qué se refiere con esto? Que la sangre y todos sus componentes van a pasar por los vasos sanguíneos de manera ordenadita. O sea, imagínense que estos son, ustedes saben que la gran cantidad de la sangre está conformada por eritrocitos. Entonces, en el flujo laminar, los eritrocitos van a pasar ordenaditos en fila, uno atrás de otro, sin empujarse. Ese es el flujo laminar y es el flujo normal y el flujo que todos deberíamos tener para tener una presión arterial normal. Sin embargo, por enfermedades como por ejemplo la formación de placas de grasa dentro de las arterias, va a ocasionar que este flujo laminar cambie y se vuelve un flujo turbulento, es decir, es un flujo desordenado. Los eritrocitos ya no están ordenaditos en filita como en el flujo laminar, sino que se empujan uno al otro, se acumulan, se hacen daño, se tropiezan, etcétera, etcétera. Y va a ser este flujo turbulento el que está relacionado con la presencia de hipertensión arterial o de por sí incrementos en la presión arterial normal de un paciente, ¿sí? Algo que quiero que recuerden es que esta fórmula de la presión arterial es importante no solamente porque la preguntan en exámenes, sino también porque si uno de estos componentes se ve alterado, el otro también lo va a hacer. Es decir, si es que se ve alterado el gasto cardíaco, se va a ver alterada la presión arterial. En el caso de la resistencia vascular sistémica, si la resistencia vascular sistémica sube, la presión arterial también va a subir. Si por el contrario la resistencia vascular sistémica baja, la presión arterial también va a bajar. Y es lo mismo en el gasto cardíaco, ¿no? Si el gasto cardíaco sube, la presión arterial sube. Si disminuye, la presión arterial disminuye. Por eso es importante esta relación y esta formulita y que la recuerden porque se las preguntan hasta cuando lleven fisiología o cuando vayan a rotar por el examen, por el hospital, perdón. Este cuadro no se los dejo para que se lo aprendan, sino para que tengan en cuenta que la regulación de la presión arterial no solamente es un proceso que se va a dar a nivel de los vasos sanguíneos como medida inicial, como medida inmediata, mediante la vasoconstricción, vasodilatación para cambiar la resistencia vascular sistémica o un incremento o disminución de la frecuencia cardíaca para cambiar la parte del gasto cardíaco, sino que es un signo vital, una función que va a estar controlada por todos estos órganos. Todos estos órganos van a intervenir en el control de la presión arterial a largo plazo, sobre todo y principalmente lo que son los riñones con las glándulas suprarrenales y el hígado, ¿no? Pero sobre todo los riñones, ¿sí? Y ahora ya, bueno, ya hemos hablado acerca de lo que es la frecuencia cardíaca, ya les he dicho que 60 a 100 es lo más común, la onda dícrota. Algo que sí me gustaría recalcar es que ¿cuáles son los sitios más comunes en los que nosotros podemos tomar la frecuencia cardíaca, chicos? ¿Recuerdan? A ver. En la radial. Ajá, en la radial. ¿Y en cuál más? Otra que es bastante común. En la carótida, exactamente, que se encuentra en el cuello. Entonces, eso siempre recuérdenlas, sobre todo para cuando ya veamos lo que es la parte de atención a pacientes politraumatizados, atención prehospitalaria, porque se van a dar cuenta que estos son los dos pulsos que más van a utilizar.
Entonces, ya pasando a la parte práctica de medición de la presión arterial, esto es un esfingomanómetro, que es básicamente el aparato que ustedes van a utilizar para medir la presión arterial. Ya no viene con esto, sino que en lugar de esto viene con un relojito, que es el que marca los milímetros de mercurio. Esto vendría a ser la perilla de insuflación, este viene a ser el manguito, que es el que se infla. Algo que tienen que tener en cuenta, porque siempre preguntan, es que el manguito del tensiómetro o esfingomanómetro tiene que tener, el largo de este manguito debe ser el 80% del brazo del paciente y el ancho debe ser el 40%. ¿Sí? Estas dos cifras, acuérdense. También vamos a necesitar el estetoscopio. Estas partecitas de acá, estos jebes que parecen auriculares, se le conocen como ojivas, ¿sí? Y cuando se pongan el estetoscopio, por favor, las ojivas tienen que estar mirando para adelante, ¿sí? No para atrás, porque si se le ponen para atrás se le están poniendo mal y se pueden lastimar. Este es una tabla que también les ponen en su PPT, si no me equivoco, en donde les están mencionando cuál es el tamaño de manguito para cada grupo etario. Lo que más se tienen que aprender es esto, es que el estándar va a ser 12 centímetros de ancho, ¿sí? Porque es lo que más van a utilizar. Ahora, cuando nosotros medimos la presión arterial, y me parece que había una pregunta acerca de eso, nosotros, ¿cuál es el procedimiento? Nosotros tenemos que primero asegurarnos de que el paciente no haya realizado ninguna actividad que pueda alterarnos los resultados, y estas son las actividades que nosotros tenemos que preguntarle si es que ha realizado, ¿no? Principalmente el haber hecho ejercicio, consumido tabaco o alcohol 30 minutos antes. También tenemos que asegurarnos que el paciente no esté sufriendo de ningún tipo de dolor, no quiera ir al baño, ya sea defecar o miccionar, no esté muy estresado. Tenemos que asegurarnos que la medida de la presión arterial se dé en un ambiente que sea fresco, que esté aireado, en donde no haya mucho calor, porque ya saben que el calor ocasiona vasodilatación, la vasodilatación altera la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular sistémica a su vez va a alterar a la presión arterial. Y obviamente también tenemos que tener en consideración los medicamentos que el paciente puede estar consumiendo. Entonces, cuando nosotros vamos a medirle la presión al paciente, tenemos que pedirle que repose por lo menos 5 minutos antes. Luego, le vamos a colocar el manguito. ¿Dónde se coloca el manguito? ¿Alguno de ustedes se acuerda? A ver. ¿Piero? Creo que es el único Piero que hay. O si no, a ver. Thais, ¿estás? Chicos. Disculpe, ¿dijo el manguito? Sí. ¿Dónde colocas el manguito? El El manguito, brazo. si bien tengo entendido, se coloca 2 centímetros arriba de lo que vendría a ser la flexión del codo. ¿Y de qué cosas te asegurarías antes de colocar el manguito? ¿Qué cosas tú crees que hay que prestarle bastante atención? La posición del brazo y la actividad ¿Cómo debe previa estar? a Ajá. ¿Y cómo debe estar posicionado el brazo? a la altura del corazón. Exactamente. También hay que asegurarnos que el paciente no esté usando ropa que apriete por encima de ese manguito, porque eso también puede ejercer una presión excesiva y alterar nuestros resultados. Entonces, ustedes ya saben que luego de realizar eso, y es correcto lo que has mencionado, el manguito se coloca 2 traveses de dedo por encima de la flexura del codo, la flexura interna del codo. Vamos a poner nuestro estetoscopio sobre la arteria. Algunos te dicen que se conoce como arteria braquial, que es lo que más vas a encontrar. Entonces, sobre la arteria braquial, que se encuentra en la parte interna del codo más o menos, es que nosotros vamos a colocar la cabeza de nuestro estetoscopio. Y luego que ya tenemos todo eso listo, vamos a empezar a inflar el manguito con la perilla de insuflación.
Y cuando lleguemos, generalmente de manera empírica se dice que lo debemos inflar, tenemos que ir viendo el relojito, lo debemos inflar hasta que llegue a 140, 160 más o menos milímetros de mercurio. Y luego de eso vamos a dejar de inflar y vamos a empezar a botar el aire. Y cuando empezamos a botar el aire tenemos que estar atentos a estos que se conocen como los ruidos de Korotkov. Estos ruidos de Korotkov van a tener 5 fases, pero a las que nosotros les tenemos que prestar más importancia es a la fase 1 y a la fase 5, ¿sí? La fase 1 nos va a indicar la medida de la presión sistólica y es básicamente el primer ruido, el primer latido que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, empezamos a desinflar y tenemos que estar atentos a la aguja y atentos a lo que nosotros estamos escuchando. Y nos damos cuenta que el primer latido que escuchamos, justo la aguja cae en 130. Entonces, ese vendría a ser nuestra presión sistólica, 130 milímetros de mercurio. Entonces, seguimos escuchando y el último latido que escuchemos, el último sonido, que vendría a ser la fase 5, corresponde a la presión diastólica. Entonces, si nosotros seguimos escuchando, escuchamos el último latido y la aguja cae en 80, entonces 80 vendría a ser nuestra presión diastólica. Entonces, si ustedes les dicen, anote, doctor o doctora, ¿cuál es la presión arterial de este paciente? ¿Cómo lo tenemos que escribir? Tenemos que poner en brazo izquierdo, BI, o si es brazo derecho, BD, porque esto es importante. Presión arterial sistólica de 130 y presión arterial diastólica de 80. ¿Sí? Ese es importante. O si no, simplemente brazo izquierdo. Presión arterial de 130 sobre 80. Recuerden siempre, siempre colocar el brazo en que han medido la presión arterial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos controlando a un paciente por primera vez, le estamos tomando la presión arterial por primera vez en un escenario de consulta, no de emergencia, sino de consulta, y queremos estudiar el comportamiento de la presión arterial de este paciente, nosotros tenemos que tomársela en ambos brazos, tanto en el brazo izquierdo como en el brazo derecho. Y tenemos que comparar en qué brazo nosotros obtenemos el resultado más alto. Por ejemplo, en el brazo izquierdo obtenemos un resultado de 140 sobre 90 y en el brazo derecho un resultado de 135 sobre 80. Entonces, en el brazo en el que nosotros encontremos el mayor resultado es el brazo en el que nosotros vamos a hacer, a continuar haciendo los controles posteriores. ¿Sí? Ustedes ya deben haber intuido que cuando la presión arterial se encuentra elevada por encima de su valor normal se conoce como hipertensión arterial y cuando se encuentra por debajo se conoce como hipotensión arterial. Cuando nosotros decimos que un paciente tiene hipertensión arterial, cuando luego de 3 mediciones separadas en días distintos, la presión se encuentra por encima de 140/90, que es el valor, es el punto de corte, y es el que quiero que se acuerden, ¿sí? Debajo de 140 sobre 90, es decir, 140 sistólica y 90 diastólica, debajo de 140 sobre 90, podemos decir todavía que la presión del paciente está bien. Cuando ya se encuentra igual o por encima de estos valores, es que ya nosotros podemos empezar a hablar de hipertensión. ¿Sí? Acuérdense de eso. En algunos artículos todavía les va a aparecer 130 sobre 80, pero este es un punto de corte antiguo en las últimas actualizaciones de la AJA, que básicamente es la asociación que rige todas estas cosas. Y bueno, esta es la guía técnica que aparece en el MINSA, que es lo que rige acá en el Perú. Ya se ha actualizado y se dijo que el punto de corte iba a ser 140 sobre 90. Entonces, hasta 140 sobre 90, normal. Cuando ya está de 140 sobre 90, igual o para arriba, ya empezamos nosotros a pensar en hipertensión. ¿Y por qué es tan importante la hipertensión? Porque nos puede traer todas estas consecuencias, que no solamente son sus consecuencias, sino que muchas veces también son sus causas. Dentro de las 3 principales, lo que más nos va a preocupar son los daños que pueden ocurrir a nivel del músculo cardíaco con los infartos agudos de miocardio, que también se les conoce como IAM.
Los accidentes cerebrovasculares, que lo que van a ocasionar es daño a nivel del cerebro y obviamente un daño consecuente a las funciones motoras del paciente, a las funciones superiores también. Y la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, que vendría a ser el daño a lo que son los riñones. Eso sería todo, chicos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda. Chicos. ¿No? De todas maneras, si es que llegaron a tener alguna pregunta, ya sea mañana o pasado, me la hacen saber. Tana, dime. Es sobre el PPT. ¿Le va a mandar el PPT? En el grupo de WhatsApp, en la descripción, tienen el link al Drive, en donde están todos los PPTs que voy a estar usando. Entonces, eso ya lo tienen ahí. No se preocupen por eso. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos?